Imagina despertar en el más allá, pero sin cerebro. Durante miles de años, los sacerdotes del Nilo perfeccionaron un ritual tan preciso, tan brutal y tan fascinante que aún hoy los científicos modernos quedan atónitos al analizarlo. Un ritual donde un órgano era conservado con devoción casi divina y otro era simplemente extraído por la nariz con un gancho de metal y arrojado sin ceremonia alguna. ¿Adivinas cuál era cuál? La respuesta va a sorprenderte, porque los antiguos egipcios no tomaban esas decisiones basándose en anatomía, las tomaban basándose en el alma. Bienvenidos a Imperio de los Faraones. Soy Erika, y hoy vamos a descender juntos a los salones más oscuros y sagrados de la civilización más enigmática que jamás haya existido sobre la Tierra. Hoy vamos a hablar de la momificación. No del proceso que conoces superficialmente, sino de sus secretos más profundos, de sus contradicciones más perturbadoras y de las preguntas que todavía mantienen despiertos a los investigadores modernos. Si este canal te acompaña en tus exploraciones del pasado y quieres seguir recibiendo estos viajes al corazón de la antigüedad, te invito a suscribirte ahora mismo. Y después de ver este video, cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso de momificación te resultó más sorprendente. Tus comentarios son esenciales para nosotros, porque gracias a ellos sabemos qué temas te apasionan, qué preguntas te mantienen despierto y hacia dónde guiar este canal. Cada opinión tuya da forma al próximo episodio, así que escríbenos. Ahora, prepárate, el viaje comienza. En este video vamos a responder preguntas que pocas veces se hacen abiertamente. ¿Por qué el cerebro, ese órgano que hoy consideramos el más importante del cuerpo humano, era simplemente desechado por los embalsamadores egipcios? ¿Por qué el corazón era el único órgano al que se le prohibía salir del cuerpo? ¿Qué eran los vasos canopos? ¿Y cómo cambiaron a lo largo de los siglos? ¿Qué sustancia natural tenía el poder de detener la descomposición de un cuerpo durante miles de años? Y finalmente, ¿qué nos dicen hoy esos órganos conservados sobre la vida cotidiana, las enfermedades y los secretos comerciales del antiguo Egipto? Capítulo 1. El órgano que los dioses no necesitaban. ¿Qué pasaría si te dijera que los sacerdotes más sabios del mundo antiguo consideraban tu cerebro tan inútil como una esponja sucia? No es metáfora, es historia. Los antiguos egipcios creían con absoluta convicción que el cerebro era un órgano prescindible, mientras que el corazón era venerado como el trono del alma, como el centro del pensamiento, de la memoria y de las emociones. El cerebro no merecía ni siquiera una mención en los textos sagrados de la vida eterna. Lo llamaban, en esencia, un generador de mucosidad, un órgano sin propósito espiritual, y en consecuencia, durante el proceso de momificación, lo eliminaban sin ningún tipo de ceremonia. El método era, cuanto menos, impactante. Los sacerdotes embalsamadores introducían por las fosas nasales del difunto un largo gancho de metal. Con él, atravesaban el delgado hueso situado en la base del cráneo y comenzaban a agitar las blandas tejidos del cerebro con movimientos lentos y circulares. Los investigadores modernos han reproducido este proceso y calculan que eran necesarios aproximadamente 20 minutos de trabajo continuo para convertir el tejido cerebral en una masa líquida. Una vez reducido a ese estado, el contenido era simplemente vaciado, inclinando la cabeza del cuerpo hacia abajo. Después, la cavidad craneal vacía era lavada con agua y luego rellenada con resina de árbol, serrín o lino prensado, para evitar la descomposición y preservar la forma externa de la cabeza. Todo esto se hacía con una razón muy precisa. Los tejidos cerebrales se descomponen a una velocidad extraordinaria. Si no se eliminaban con urgencia, contaminaban todo el proceso de conservación. Los sacerdotes lo sabían. Por eso actuaban sin demora. Pero había otro motivo, uno mucho más profundo. Para los egipcios, el cerebro no tendría ninguna función en la otra vida. No albergaba el alma, no guardaba los recuerdos del corazón, no era necesario en el gran banquete eterno que esperaba al difunto más allá del horizonte del mundo. Y mientras tanto, en esa misma sala de embalsamamiento, había un órgano que era protegido con una devoción casi religiosa, un órgano que nadie, bajo ninguna circunstancia,
podía retirar del cuerpo de forma permanente. Capítulo 2. El corazón, que no podía abandonar el cuerpo. ¿Por qué un solo órgano lo cambiaba todo? ¿Por qué el corazón no era solo carne, sino el destino eterno de un alma? Para los antiguos egipcios, el corazón no era únicamente el motor que bombeaba la sangre, era la sede del intelecto, era la morada de la memoria, era el recipiente donde vivía el alma, y en el gran juicio del más allá, era el único testigo válido de toda una vida. La ley sagrada era clara, el corazón debía permanecer dentro del cuerpo. Cuando los embalsamadores completaban su trabajo, cuando extraían los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos para su conservación separada, el corazón permanecía en su lugar, intocado, sagrado, y existía una razón que iba más allá de la teología cotidiana. En la sala del juicio divino del más allá, descrita en los textos sagrados con una precisión cinematográfica, el dios Anubis tomaba el corazón del difunto y lo colocaba sobre uno de los platillos de una gran balanza. En el otro platillo descansaba la pluma de Maat, diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Si el corazón era ligero, puro, si había llevado una vida de rectitud, el platillo se equilibraba y el alma podía continuar hacia los campos de Yalu, el paraíso eterno. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, si estaba cargado de mentiras, de crueldades, de traiciones, entonces la criatura Amit, mitad cocodrilo, mitad hipopótamo, mitad leona, lo devoraba, y el alma dejaba de existir para siempre. El corazón no era solo un órgano, era el registro completo de toda una existencia. Por eso, si durante el proceso de embalsamamiento el corazón sufría algún daño accidental, existía una solución de emergencia: sustituirlo por un amuleto en forma de escarabajo. El escarabeo, símbolo del renacimiento solar, podía actuar como sustituto sagrado y acompañar al alma en el gran juicio. Inscripciones del libro de los muertos, grabadas sobre la piedra del amuleto, pedían al corazón que no testificara contra su propio dueño en el momento crucial. ¿No es extraordinario? Los egipcios crearon un sistema de defensa legal para el más allá. Capítulo 3. Los 4 guardianes de la eternidad. Pero si el corazón se quedaba en el cuerpo, ¿qué pasaba con el resto de los órganos? ¿Cómo se aseguraban los sacerdotes de que el difunto tendría todo lo necesario para vivir eternamente? Aquí es donde entran en escena 4 hijos del gran dios Horus y 4 recipientes que se convirtieron en algunos de los objetos más icónicos del arte funerario egipcio. Los vasos canopos eran recipientes sagrados diseñados para conservar los 4 órganos considerados esenciales para la vida en el más allá: el hígado, los pulmones, el estómago y los intestinos. Cada uno era extraído del cuerpo con sumo cuidado a través de una incisión realizada en el lado izquierdo del abdomen, lavado, purificado, tratado con natrón y luego depositado en su recipiente correspondiente. Y cada recipiente tenía su propio guardián divino. Imseti, con cabeza humana, protegía el hígado y estaba bajo la tutela de la diosa Isis. Hapi, con cabeza de babuino, custodiaba los pulmones y era protegido por la diosa Neftis. Duamutef, con cabeza de chacal, guardaba el estómago bajo la protección de la diosa Neit. Y Quebesenuf, con cabeza de halcón, vigilaba los intestinos, protegido por la diosa Serket. 4 órganos, 4 dioses, 4 direcciones del universo: norte, sur, este y oeste. El difunto estaba protegido en todas las dimensiones de la existencia eterna. El diseño de estos vasos fue evolucionando a lo largo de los siglos. En el Imperio Antiguo eran simples y sin grandes adornos. En el Imperio Medio comenzaron a aparecer tapas con rostros humanos. En el Imperio Nuevo, especialmente a partir de la 19ª dinastía, se consolidó definitivamente la tradición de las 4 cabezas divinas, que todos conocemos hoy. Y en los períodos tardíos, cuando los métodos de embalsamamiento mejoraron y los órganos comenzaron a devolverse al interior de la momia envueltos en paquetes de lino, los canopos se transformaron en recipientes simbólicos, réplicas sólidas sin cavidad interior, presentes en la tumba por pura obligación ritual. La tradición era tan poderosa que ni siquiera la tecnología la podía suprimir. Queremos escucharte. ¿Sabías que los vasos canopos evolucionaron de esta manera? ¿Qué parte de la historia de los guardianes divinos
te resultó más fascinante? Cuéntanoslo en los comentarios. Recuerda que son la brújula que guía este canal hacia los temas que más te apasionan. Capítulo 4. La sal que derrotaba al tiempo. Antes de que los órganos pudieran descansar en sus recipientes sagrados, antes de que el cuerpo pudiera ser envuelto en sus vendas de lino, existía un proceso que determinaba si toda la operación tendría éxito o fracasaría en días. Un proceso que dependía de una sola sustancia, natural, abundante en las orillas del Nilo y extraordinariamente poderosa, el natrón. El natrón era una sal mineral compuesta principalmente por carbonato de sodio y bicarbonato de sodio, con trazas de sal marina y sulfato de sodio. Se encontraba de forma natural en los lechos secos de los lagos del delta del Nilo, y especialmente en la región de Wadi el Natrun, y los egipcios la recolectaban con una precisión casi industrial. Su función era sencilla en teoría, pero asombrosa en la práctica: extraer toda la humedad de los tejidos orgánicos. Cuando un cuerpo muere, las bacterias y las enzimas digestivas comienzan inmediatamente a descomponerlo desde adentro. La humedad es el combustible de ese proceso. Sin humedad, la descomposición se detiene, y el natrón era el arma perfecta para eliminar esa humedad de manera total. Los embalsamadores cubrían completamente el cuerpo con capas de natrón. También rellenaban la cavidad abdominal, ya vacía de órganos, con sacos de esa misma sal. Y durante aproximadamente 35 a 40 días, el cuerpo permanecía sepultado bajo esa montaña blanca y cristalina. Lo que ocurría durante ese periodo era una transformación radical. El natrón absorbía la humedad, formando grumos pardos y sólidos. La masa corporal se reducía prácticamente a la mitad. Lo que quedaba era una estructura seca, rígida, resistente al paso del tiempo. Pero el natrón hacía algo más. Su entorno alcalino era letal para las bacterias. Las enzimas digestivas quedaban neutralizadas. La descomposición no solo se frenaba, sino que se detenía por completo. Solo cuando el proceso de deshidratación estaba absolutamente terminado, el cuerpo era retirado del natrón, limpiado con cuidado, perfumado con aceites y resinas aromáticas, y comenzaba el largo ritual del vendaje con lino sagrado. 70 días en total duraba el proceso completo de momificación, exactamente 70 días. El mismo tiempo que la estrella Sirio permanecía oculta bajo el horizonte antes de reaparecer en el cielo egipcio. No era una coincidencia, era un eco del ciclo cósmico de muerte y renacimiento. Capítulo 5. Lo que los órganos le cuentan al futuro. Antes de cerrar este viaje, hay un capítulo que pertenece no al pasado, sino al presente, porque esos órganos que los sacerdotes conservaron con tanta devoción hace 3 o 4 mil años, están hoy en laboratorios modernos, revelando secretos que los propios egipcios nunca imaginaron compartir. Los científicos contemporáneos tratan los vasos canopos como archivos biológicos únicos e irreemplazables. El análisis de los tejidos conservados ha permitido identificar enfermedades que asolaban al antiguo Egipto: la tuberculosis, las enfermedades cardiovasculares. Y algo que sorprendió profundamente a los investigadores: evidencias claras de una contaminación del aire extraordinariamente grave, causada por el humo de los hornos de pan domésticos. Los egipcios, incluso en sus casas más humildes, vivían respirando un aire cargado de partículas tóxicas. Mediante técnicas de cromatografía gaseosa y espectrometría de masas, los científicos han identificado los ingredientes exactos de los bálsamos usados durante el embalsamamiento: resinas de pino, aceites de enebro, ceras de origen animal, compuestos antimicrobianos de origen vegetal. Y lo más revelador, algunos de esos ingredientes no provenían del territorio egipcio, provenían del Mediterráneo oriental, provenían de África subsahariana, y algunos análisis apuntan incluso a las selvas tropicales del sudeste asiático. El embalsamamiento no era solo un ritual religioso, era un motor del comercio global de la antigüedad. Los escáneres de tomografía computarizada permiten hoy examinar el interior de los vasos canopos sin abrirlos, sin dañar su contenido, sin alterar lo que los sacerdotes depositaron allí hace milenios. Y en algunos casos, como el descubrimiento en Saqqara de la momia de una mujer llamada Yedid Basset, enterrada hace aproximadamente 2600 años,
con 6 vasos canopos, en lugar de los 4 tradicionales. Los escáneres revelaron que los recipientes adicionales contenían tejido humano real. Alguien, en algún momento, decidió que esa mujer merecía una protección extra. ¿Por qué? Esa pregunta todavía no tiene respuesta, y eso es lo que hace que la historia del antiguo Egipto siga siendo absolutamente fascinante. Cada respuesta abre 3 preguntas nuevas. Si este video despertó en ti esa misma sensación de asombro y de curiosidad insaciable, ahora es el momento de dejar tu huella en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué te sorprendió más de todo lo que hemos descubierto hoy? ¿El destino del cerebro? ¿El juicio del corazón? ¿Los guardianes de los canopos? ¿O quizás los secretos que los órganos le revelan a la ciencia moderna? Tu comentario importa más de lo que crees, porque es la señal que nos dice qué historia contarte la próxima vez. Capítulo 6. El gran juicio y el peso de una vida. Hay una imagen que resume con una claridad brutal toda la filosofía egipcia sobre la muerte. Una sala inmensa, un silencio absoluto y una balanza. El ritual del pesaje del corazón era el momento definitivo de toda existencia humana según los textos del Libro de los Muertos. El difunto se presentaba ante el tribunal de Osiris, acompañado por Anubis, el dios chacal señor de la momificación. 42 jueces divinos escuchaban la confesión del alma, y luego llegaba el instante que lo decidía todo. El corazón era colocado en un platillo de la balanza dorada. En el otro, la pluma de avestruz de la diosa Maat. El escriba Tot registraba el resultado con su cálamo de junco, y la criatura Amit, esa quimera de pesadilla compuesta por 3 de los animales más temidos del Nilo, aguardaba hambrienta junto a la balanza. Si el corazón era ligero, si había sido honesto, generoso, recto durante toda la vida terrenal, la balanza se equilibraba. El alma podía cruzar hacia los campos de Yalu y vivir en una eternidad de abundancia, de luz y de paz. Si el corazón pesaba más que la pluma, si cargaba con el peso de las injusticias, de las crueldades, de las traiciones acumuladas durante años, Amit lo devoraba, y con ello el alma moría para siempre, sin salvación, sin segunda oportunidad. No existía el concepto de infierno como castigo eterno. Existía algo mucho más definitivo, la no existencia. Esa es la razón por la que los egipcios le hablaban a su propio corazón en los amuletos funerarios. Le pedían que fuera su aliado en el gran juicio, que no revelara sus secretos más oscuros ante los jueces divinos. Le rogaban cooperación, un ser humano negociando con su propio corazón para sobrevivir a la muerte. ¿Hay algo más profundamente humano que eso? Reflexión final. El sistema más sofisticado de todos los tiempos. Hemos recorrido hoy uno de los rituales más complejos, más pensados y más reveladores que la humanidad haya creado jamás. Los antiguos egipcios construyeron un sistema donde la anatomía y la teología eran una sola cosa, donde el cuerpo físico era el vehículo que el alma necesitaba para existir eternamente, donde los órganos no eran simplemente carne, sino compañeros de viaje hacia la vida eterna, y donde la sal de un lago seco en el delta del Nilo podía detener el tiempo. Sabían que el cerebro se descomponía rápido y lo eliminaban con eficiencia. Sabían que ciertos órganos generaban putrefacción y los conservaban separadamente. Pero más allá de esos conocimientos prácticos, vivían con la certeza absoluta de que la verdadera inteligencia residía en el corazón y que ese corazón sería juzgado con una precisión que ningún tribunal humano podría igualar. No estaban equivocados en su lógica, simplemente habitaban un universo diferente al nuestro, un universo donde el alma importaba más que el cuerpo, donde la eternidad era tan real como el Nilo que crecía cada año, y donde la muerte no era el final, sino apenas una puerta que se abría solo si tu corazón era suficientemente ligero. Amigos, este ha sido nuestro viaje de hoy por los misterios más íntimos de la momificación egipcia. Un mundo donde los dioses vigilaban los órganos, donde la sal derrotaba al tiempo y donde el corazón humano se convertía en el juez supremo de toda una existencia. Si este episodio te dejó con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que buscábamos. Porque las preguntas son el motor de toda exploración verdadera. Déjanos en los comentarios ¿cuál fue el momento del video que más te impactó? ¿Qué aspecto del proceso de momificación te gustaría profundizar?
¿O qué enigma del antiguo Egipto crees que deberíamos explorar en el próximo episodio? Recuerda que cada comentario es una voz que guía este canal. Si todavía no te has suscrito a Imperio de los Faraones, este es el momento perfecto. Tenemos muchísimas historias esperando ser contadas. Secretos que llevan miles de años enterrados bajo la arena. Preguntas que los propios faraones se llevaron con ellos a la tumba. Soy Erika, y la próxima vez que el Nilo despierte, estaremos aquí para seguir descubriendo juntos los misterios que el tiempo nunca logró borrar del todo. Hasta el próximo episodio.